Vamos a ver ahora un par de temitas del paradigma funcional que son una especie de temas complementarios. Son dos cositas que podrán haber contado antes, contado después, que son herramientas que está bueno tener una caja de herramientas, tener una caja de herramientas nutrida, tener una paleta de pintura con muchos colores, siempre está bueno, más allá que haya algunos que usamos con más frecuencia y otros tengan un uso más esporádico. Tal vez estos que voy a contar hoy son los que usamos más de vez en cuando, pero que está bueno tenerlos como un recurso más. Hay también ocasiones donde resultan ser la herramienta más apropiada para cierto problema, o al menos una alternativa a analizar. Algo que tiene Haskell, bien, llega de los lenguajes, es que hay distintas formas de hacer lo mismo. Entonces, más que ganar herramientas para hacer cosas que antes no podíamos hacer, tenemos herramientas alternativas que de pronto resultan más fáciles, más expresivas, más simpáticas, o por algún otro motivo uno las prefiere, o aún si no las prefiere usar, está bueno conocerlas para interpretar código hechos por otros. Muchas veces hay herramientas o cosas que no son las que prefiere usar, pero cuando nosotros las usamos está bueno entenderlas, ¿sí? Y no decir qué es esto, cómo nunca vi esto, bueno, al menos poder interpretar. Digamos, decía, poder interpretar código también es una utilidad al margen de que uno no sea la herramienta preferida. Esperen que voy a compartir pantalla. Nuevamente la de Visual Studio. No voy a hacer código todavía, voy a hacer acá desde la terminal. Ya usamos más de una vez ejemplos de map y filter. Vamos con uno más. Yo voy a mapear a una lista de números, para que sea un ejemplo fácil, del 1 al 10. Voy a mapear algo. Podría mapear funciones que ya tengo definidas, doble, por ejemplo. El doble podría hacerlo con aplicación parcial, es decir, por 2. También podría hacerlo componiendo funciones. Por ejemplo, a la función más 1 le compongo otra función, o también más 1, y de esta manera... No, el doble no es sumar 1, estoy diciendo cualquiera. Más sí mismo. Más sí mismo. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo le pondrían acá más sí mismo? Y habría que crear otra función, ¿no? Podría llamar la función llamada más sí mismo. ¿Sí? Esto así evidentemente no va a funcionar, Que pero sumarlo por sí mismo es lo mismo que multiplicarlo por 2. es lo mismo, sí. Pero queremos hacerlo sumando por algún motivo X. Más sí mismo X devuelve X más X. ¿No? Entonces si recompilamos, esto ahora sí funciona. Lo que las expresiones lambda nos permiten es usar una función en el momento de definirla. En lugar de usar más sí mismo, ahora voy a definir acá, como se dice en la jerga, on the fly, al vuelo, de paso, la función más sí mismo sin ponerle nombre. Va a ser una especie de función anónima o de función lambda o de expresión lambda, como se llama en la jerga. Entonces, en lugar de poner un nombre de función, la llamo lambda. Como no está el carácter lambda, los genios de Haskell dijeron, vamos a usar esta barrita, que es el carácter más parecido a lambda que existe. Pongo X. Te había intentado poner X más X acá, pero como el igual se mezcla con el igual de la función, le pusieron una flechita. Entonces, lo mismo que definimos acá arriba, lo definimos en el mismo lugar de usarlo, donde, repito, en lugar del nombre le ponemos lambda y usamos este chirimbolito. Y hace lo mismo. Es como que expresamos acá lo que la función debe hacer. También podría haber usado 2 por x, ¿sí?
Eso es una expresión lambda. Una expresión que representa una función. Nada más que sin nombre. De pronto es útil, acá claramente era más útil para hacer 2 por, no es un buen ejemplo de utilidad de expresión lambda. Yo me quedo con el por 2, con la aplicación parcial, es mucho más simple de escribir. Pero si de pronto esto se nos complica un poquito, y acá tenemos, no sé, tuplas, por ejemplo, donde tenemos acá un carácter y un número, a la B le corresponde el 5, y si le agregamos un elemento más, donde a la X le corresponde este número extraño, y queremos obtener cuánto suman esos números. Hacemos un sum, y queremos mapear algo que nos dé la segunda componente de eso. Entonces, ¿qué función mapeo? Y no sé qué función hace eso, no me acuerdo, entonces digo la expresión lambda. Hago una expresión tal que, macheando contra algo de la forma xy, devuelve el y. Y ahí hizo la suma. O sea, con la barra invertida es como si fuera como para hacer un pattern match, por así decirlo, no sé cómo. Como para definir cualquier función. Las cosas que tengo habilitadas en la función las tengo habilitadas acá en las expresiones lambda. Ah, bueno, genial. De pronto hacer guarda se complica, no puedo hacer muchas ecuaciones, pero para aquellas funciones que una sola ecuación las define, las puedo usar acá sin nombre, como lambdas. A ver si hay una cuenta más loca, es la suma de los cuadrados. Entonces, ahí escribo lo que quiero devolver. Profe, entonces, ¿qué cosas no se Siempre pueden la escribir? puedo reemplazar por una función con nombre que haga lo mismo. Sí. Pero a veces me puede ser más cómodo definirlas ahí. Cuando es algo de uso ocasional, de uso de una sola vez. A ver, si esta tarea, que es sacar el cuadrado de la segunda componente, se usa muchas veces, claramente voy a hacer una función que lo haga. Y ponerle un nombre expresivo que represente cuadrado del segundo componente. Pero otras veces, para ser más rápido, más ágil, lo escribo ahí mismo, y ya está. Es un atajo la expresión lambda. Pero hay ocasiones donde es más fácil hacerlo así. O al menos es una alternativa. Es algo que muchos lenguajes han copiado o tomado de los lenguajes funcionales, también esto. Se puede usar mayormente para probar cosas o demostrar cosas en el momento, al voleo. Sí, es una forma de usarlo. Pero por ejemplo en JavaScript se usa a montones este tipo de expresiones así. Donde el resultado de hacer un clic en un botón es disparar una función a la cual no le pongo nombre, pero la defino ahí mismo. Tiene otra sintaxis, como todos los lenguajes, pero digamos, es a una tarea no ponerle nombre y sí poder definirla. Se le llama closures también en algunos lenguajes. Lambdas a secas. Lo que tiene en el caso de funcional, y es un poco un homenaje a los creadores, es que más que las expresiones lambda ser una forma avanzada de hacer funciones a las cuales no le pongo nombre, en realidad la historia es al revés. Lo que hizo funcional es a las expresiones lambda ponerle nombre. Estas ideas matemáticas, que hay toda una disciplina del cálculo lambda que es mucho más compleja y que muestra la historia, en algún punto llegó que, teniendo esa entidad que transforma una cosa en otra,
al ponerle nombre tenemos las funciones como las conocemos hoy con un nombre en especial. Entonces, son como protofunciones, digamos, O sea, al principio no había pasado de las funciones. funciones, antes de ser bautizadas. Entendido. Acá, si en lugar de tener tuplas tuviese personas o destinos o lo que sea, bueno, uso acá el pattern matching correspondiente, no sé, pongo una persona, uso el constructor de la que se conoce edad y nombre y devuelve, no sé, lo que quiera, la edad más uno. Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Llamar a otra función. Acá no tengo personas, pero eso va a funcionar. No, me comí un paréntesis. Este de acá está de más. Ah, bueno, pues no tengo una persona. No lo pudo. O tengo una persona que tiene otra estructura. ¿Qué tenía acá? Nombre y edad. Ah, tenía el data. Pero no puedo usar esos nombres. Como están ya usados, voy a ponerle acá. En realidad sí los puedo usar, pero están en orden opuesto. Nombre da primero, da segundo. Ahí de vuelta me sobra el paréntesis. ¿Qué me está faltando? Por ahí necesita acá un paréntesis para que no se maree. Más que sacarlo, tiene que agregarlo. Ahí está. Me da 0. No tengo ninguna persona que mapear, pero respeta los tipos y sintácticamente habrá quedado bien escrita. Está bien, es un solo parámetro que a su vez tiene dos componentes. Ahí eran necesarios los paréntesis. Pero bueno, si en lugar de esa lista vacía le pongo acá algunas personas, que recién recordé que tenía el dato creado, me suma. Escribí mal, ¿no? Es algunas. 104. Ahí tengo Juan, Pedro, María, Carlos. La sumatoria, los años que van a tener, no ahora, sino el año que viene, es 104. Bueno, preguntas de estas expresiones lambda. Tengo otra cosita más para contarles. Si esto más o menos quedó. Otro detalle, otra nota de color. Fíjense que el icono de Haskell es una lambda, ¿sí? Así que hay ahí toda una mística, una tradición que viene por ese lado. Bueno, lo otro que les quiero contar, ya que asumo que el silencio es que no hay preguntas de las secciones lambda, es acerca de lo que tiene por nombre listas por comprensión, que es una forma alternativa de definir, de usar, de manipular listas, que también tiene su fundamento matemático. Vieron que cuando se ve teoría de conjuntos, hay dos formas clásicas de definir conjuntos. Por extensión, es decir, enumerando los elementos. O sea, esto es una forma por extensión. Y la otra forma es por comprensión, que es la que les voy a contar. Entonces, en lugar de escribir 1, 2, 3, 4, digo, la lista, también van los corchetes, está formada por los X, tal que X pertenece a un determinado conjunto, voy a poner que son todos los números, del 1 al infinito, pero X es menor o igual que 4. Sí, en realidad acá no es un buen ejemplo, porque de 1 al infinito
Todavía sigue buscando si hay alguno más allá atrás. Lo voy a cortar. Esperen que rectifico mi error. Mi ejemplo. Va del 1 al 10.000 millones, o del 1 al 100, pero hasta el 4. Por ahí este caso no es el más feliz. Vamos con un ejemplo un poquito más interesante. Si acá tengo los números impares, 1, 3, 5, 7, los puedo enumerar o los puedo obtener por comprensión, y acá digo, los números pares, vamos a hacer los números impares hasta el 100, que si lo quiero hacer por extensión, llega un momento que me canso, ¿no? Acá voy a poner que sean impares los X, y de esta forma los obtengo fácil. Si quisiera enumerarlos todos, y me paso la mañana escribiendo números, ¿no? 13, y ya me cansé. Entonces, por comprensión es más práctico que por enumerándolos por extensión. Entonces, ¿qué componentes tiene esta sintaxis? Es una especie de el conjunto X son los X tal que X pertenece a los naturales y además tal otra condición. Entonces, después de la coma van las condiciones. Son expresiones booleanas que me dicen este queda, este no. A lo que está acá se lo llama generador, es una especie de dónde saco los números, de dónde saco los valores candidatos. O sea que en general los tomo de otra lista. Digamos, una lista por comprensión suele ser una lista que obtengo a partir de otra. Entonces, acá se usa este chirimbolo, la flechita al revés, donde me dice siendo X cada elemento de la lista. X perteneciendo al conjunto. Si lo miran con mucha imaginación, esto se parece a un pertenece. ¿Sí? Si juntan el menor con el menos, les queda una especie de E de pertenece. Y acá es lo que en definitiva queda en la lista. Si yo acá, en lugar de X, es un poco tramposo lo que voy a hacer, pero si acá en lugar de X pongo los X más 1, siendo X los impares, obtengo los números pares en definitiva. Pero acá podría, por ejemplo, armar tuplas, donde quiero que todas empiecen con 1 y el segundo componente sea el número impar. Entonces, eso me genera una lista de tuplas. Y si se me ocurre poner más condiciones, que sean impares y X menores a 50, bueno, ahí tengo menor cantidad, o X menor que 10, si ya son menos. Y si se me ocurre poner otro generador, pasan cosas locas como, por ejemplo, si hay un I que también pertenece a la lista que va del 1 al 5, o mejor, son caracteres que van de la A, E, I, O, U, son las 5 vocales. Acá no van corchetes. Las tuplas las puedo armar como XY o IX. Y obtengo esas tuplas locas, donde tengo la combinatoria de todos contra todos. El I son los números del 1 al 100, pero que sean impares y menores a 10. Y los I son las letras vocales, los elementos de esta lista, que casualmente son letras vocales. Entonces me desarma todos los pares posibles X, Y. Como les decía al principio, puede ser útil en ciertos casos. Es una sintaxis alternativa que está buena. Y respondiendo a lo que decía alguien al principio, es una forma de recorrer también, si lo miran con ojos imperativos. Ok. Si lo miran con ojos más funcionales, es un map y un filter mezclados. ¿Sí? Voy a escribir lo mismo de recién en términos de map y filter.
estoy mapeando una función, hasta puedo hacer una expresión lambda acá, con una expresión lambda que dado un x. No, este justo es difícil. El que tiene dos generadores es mucho más difícil de emular que un map y filter. Pero vamos con el de arriba. El que hacía las tuplas de esa manera. Estoy mapeando una expresión lambda en la cual, tomando un x, devuelvo una tupla formada por 1 y x. ¿Sí? A la lista que obtengo de filtrar, hacer un filter de que sea par y menor a 10, para lo cual uso una nueva expresión lambda. Para cada x que tome me fijo que sea impar el x y x menor que 10 de la lista que va del 1 al 100, cierro paréntesis. No te falta el Y cierro corchete. corchetes. Ahí está. ¿Era eso lo que obtuve recién? Ah, no, menor a 50 era. Bueno, menor a 10. Ahí está. Eso es lo mismo que esto de acá. Una forma más alternativa a lo siguiente, más cortita, para ahí se entiende mejor. De pronto acá uno puede haber compuesto esto en vez de usar los paréntesis. Aunque tengo que asociar así acá para que no intente aplicar primero. Ahí compuse el map con el filter y luego lo apliqué. Hay muchas formas de escribir lo mismo. Pero repito lo que decía al principio. Las listas por comprensión me dan una alternativa para definir, manipular, procesar listas con otra sintaxis, con otra manera, que puede estar buena en algunos casos. Sobre todo cuando uno tiene muchos generadores, ahí realmente queda mucho más simple la implementación. ¿Preguntas, comentarios de esto último? No, ninguna, por mi parte. No, yo tampoco. Una profe. Bueno, ya que estamos con algunas cuestiones así más puntuales, otras con la que tal vez por ahí se encuentran en algún ejercicio, en algún ejemplo más que ejercicio, un ejemplo resuelto. Difícilmente en los ejercicios pidamos que lo hagan así. Pero ya que esta función nos puede ayudar. ¿Ven la función promedio de edades? Llama promedio de esta función de acá. Entonces promedio queda como una función auxiliar, pero que cualquiera puede utilizar. ¿Sí? Yo llamo a promedio de edades y le paso a algunas personas y obtengo 30. Si llamo a promedio y le mando una lista, también obtengo el resultado. Pero alguien podría querer decir, yo no quiero que promedio quede disponible para todos el resto del programa, sino que es algo muy exclusivo de la función promedio personas. De todas maneras, yo quería delegar un poquito, o sea que quería acá llamarle promedio, pero no quiero, como se dice en la jerga, ensuciar el espacio de nombres. Porque si yo uso promedio para esto, ya no se puede usar para otra cosa ese nombre. Entonces, quiero que mi función auxiliar quede circunscripta a esta función. Entonces, en lugar de definirlo como está acá en el scope general de las funciones, lo defino como localmente a esta función. Entonces, idento y le pongo la expresión where. Es como decir,
llamo a promedio, donde promedio es específicamente esto. Entonces, promedio de edades sigue funcionando y promedio a secas dice no está en scope. Es una especie de función auxiliar local. Esto nos permite volver a usar la palabra promedio en otros. Tal cual. otro lugar. Promedio podría usarla para otra cosa o podría ya estar siendo usada para otra cosa. Ah, ok. Ah, no sé si Esto ahí va a dar sería. un... Digamos que... Vamos a hacer la prueba. Ahora defino promedio de x igual x. Muy tonta la función, ¿no? Pero... Promedio de edades sigue funcionando y promedio de 1, 2, 3, 4 de 1, 2, 3, 4. ¿eh? Conviven, digamos, no conflictúa este nombre que le di en el scope de esta función con el nombre en el espacio general de nombres del programa. Profe, esto sería parecido a expresiones lambda, solo que lo ponemos abajo con un nombre. Sí, uno podría, una alternativa intermedia sería definir una función auxiliar con nombre que solo exista ahí. Sí, resuelve un problema parecido. Ok, ¿y cómo se llamaría? Esto del where. No sé si tiene un nombre No, no tiene técnico. nombre. Una función auxiliar de alcance Local. limitado. Ok. El where se usa en varios lados. La palabra reservada como tal tiene varios usos. Cuando uno define tipos, eso no lo conté, o sí lo conté. Eso por ahí está bueno que lo cuente ahora. Vieron que acá hicimos un deriving show de personas, esto lo vimos varias veces. ¿Qué es lo que hace ese deriving? Me dice que la forma en que las personas se muestran es la estándar. Entonces, cuando yo digo Juan, me lo muestra así, con una persona, nombre, Juan, edad. Yo puedo personalizar la forma en que se muestre. Entonces, en lugar de hacer un deriving, hago lo siguiente. Digo instance show persona. Estoy diciendo, quiero que persona sea mostrable, pero de la forma que yo te digo. Entonces, where, donde el show, la función show de una persona, es igual a el nombre de la persona, por ejemplo, concatenado de una persona, concatenado con un guioncito, concatenado con mostrar a su vez, convertir a string, la edad. Entonces cuando recompilo eso y pongo Juan, me muestra una función, porque lo hice mal, es mostrar la edad de quién, de una persona. Ahí sí, lo recompilo y Juan lo muestra Juan 30, Juan-30. Es otro uso de la expresión where. Acá para personalizar o hacer una propia implementación de qué forma las personas son mostrables. Podría instanciar también el ordenable o el comparable. ¿Cómo sé que dos personas son la misma? Porque la función igual la defino así. Un fulano es igual a un mengano si, por ejemplo, tiene el mismo nombre. El nombre de fulano es igual al nombre de mengano. Entonces, Juan es igual a María, no. Fíjense, lo he probado antes, voy a comentar esto. Si yo no definía el igual, no es que me da false, no lo podía evaluar. ¿Sí?
Vamos de vuelta vamos un paso atrás. Si acá recompilo y pregunto Juan igual María, me dice, no son comparables. No tengo ninguna forma de comparar por EQ. ¿Sí? Me lo dice acá. No es persona, no es instancia de EQ, por lo tanto, para usar este igual igual, en esta expresión no puedo hacer. Entonces, si yo le digo una propia forma de hacer el igual igual, ahora usa mi igual igual. Entonces, cuando recompilo, me dice que son falsos. Podría ser un ejemplo para que es verdadero, poniendo acá una persona llamada María de 40 años, si es igual igual a una persona llamada María de 20 años. Verán que son ciertos. ¿Por qué? Porque compara con el igual igual. Y por último, si en lugar de hacer un igual igual personalizado, tomara el igual igual por defecto, ¿sí? La implementación por default no es esta. Acá me da false porque lo que hace es comparar todo. Entonces, cuando comparo a Juan con Juan, sí me da cierto. O cuando comparo a dos personas donde también coincide la edad, me vuelve a dar cierto. Cuando uno importa el módulo, también usa la cláusula where para decir, bueno, en este library, en este módulo que hay, son todas estas cosas. Entonces es una expresión bastante usada en distintos contextos. Tal vez acá uno la copia sin entender mucho lo que hace. En los tipos está bueno, y en las funciones, acá vamos a estar recién, que puede llegar a ser práctico para definir esa función auxiliar. Hay muchas más cositas del lenguaje que no sé hasta qué punto vale la pena contarlas o no. De pronto pueden ser útiles en alguna situación, de pronto cuando surge la situación puedes buscar la documentación y ver qué onda. Pero bueno. Nuevamente, preguntas, comentarios. Estuvo claro. Esto último que conté acá del instance nos abre la puerta a hacer muchas cosas más sofisticadas, ¿sí? Uno podría querer ordenarlos y establecer un criterio de orden entre las personas. ¿El instant es siempre para data? Siempre para tipos de datos. Podrían Claro. ser de los que creamos nosotros o los que vienen en Haskell. Yo podría querer decir que los strings sean también comparables. Ya lo son, lo que pasa. Pero podría vincular cualquier tipo de dato con cualquier clase de tipos. Es más, también puedo definir mis propias clases de tipos. Es decir, hago la clase de un tipo que sea de una determinada clase que me invento. Digamos, las cosas que son algo parecido a lo que sucede con las interfaces de otros lenguajes. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Supongamos que tengo personas y tengo otro data que son robots. ¿Sí? Los robots son, voy a hacerlo más pago, que tengan un identificador que es de tipo number. ¿Sí? Entonces yo quiero que tanto las personas como los robots que puedan trabajar. ¿Sí? Pues estoy en una sociedad del futuro donde los robots y las personas trabajan. Entonces, la calidad o la cualidad de poder trabajar quiero que la entiendan los dos. Entonces creo una clase de tipo que sea trabajador o que puede trabajar. Y eso
no me acuerdo más de la sintaxis, pero es tipo, tengo que definir una type class llamada trabajador y decir qué implementación mínima tiene que tener. Así como el que creó la clase show dijo, tiene que tener la función show, ¿sí? ¿Cuál es la definición mínima? Vamos al ejemplo de show. Cuando pido info sobre la type class show, me dice todo esto de acá. Que la clase show requiere estas tres funciones, como mínimo la función show, y estos son los datas que son show. Esperen que me está sonando un teléfono. Ahí volví, no era. Después atiendo, pero quería ver quién era. Le estaba diciendo que la clase show requiere o permite definir estas tres funciones como mínimo show. Me enumera qué tipos de datos son mostrables. Es decir, alguien dijo, para los tipos Word, para los tipos char, para los tipos bool, la forma de mostrar es esta. Entonces acá lo que voy a definir es, no me acuerdo bien la sintaxis, pero es así como class trabajador. Creo que es con where. Y tengo que decir la función trabajar. No, acá está. Una clase A es trabajadora cuando implemente la función trabajador cuyo tipo es de A en number. Supongo que la función trabajar me dice cuánto trabaja esa persona. A ver si esto ya compila. Compiló. Entonces, ¿cuál es la info de esa clase que acabo de definir, trabajador? Es una clase, su implementación es trabajar, mínima, y no hay ningún tipo de dato que sea de la clase trabajador. Eso es lo que voy a hacer ahora, voy a hacer los instants. Digo, entonces, ¿cómo hago que mi persona sea uno de los tipos de datos que trabajador permite con instance? Entonces, instancio la clase trabajador con persona y tengo que implementar la función trabajar. Entonces digo, ¿dónde pasa qué? Donde trabajar alguien es igual a 17. No me pregunten por qué, pero las personas trabajan 17. Instance. Ahí me lo reconoce el coloreador de sintaxis. Entonces, si esto lo recompilo, debería seguir funcionando. Y la info de trabajadora me dice, tengo al tipo persona que es de la clase trabajadora. Me salió discurso político. ¿Sí? Tengo personas de la clase trabajadora. Perfecto. Entonces puedo llamar trabajar a Juan y me devuelve 17. Cuando trabaja María, por igualdad de género mediante, también devuelve 17. Cualquier persona que trabaje, su fuerza de trabajo es 17. Bien. Cuando quiero que los robots trabajen, instancio la otra clase. Yo me copio esto de acá. Entonces, un robot también es trabajador y voy a ponerle algo para no darle entidad. ¿Cuánto trabaja? Y pongámosle que esto depende de su identificador, que dijimos que era número. Entonces acá, esperen que me quedó muy chiquito esto. Trabajar algo es el identificador de algo. Voy a crearme un robot de ejemplo, así como tengo a Juan,
tengo a Arturitu, R2T2, es un robot identificado con 22. Escribí mal el nombre, ¿no? Ahora bueno, no importa. Recompilo esto y el robot no me los puede mostrar, ¿ven? Caí en mi propia trampa. No es de la clase show. Sí puede trabajar. Y me da 22. ¿Sí? Al igual que puede trabajar Juan. Entonces, lo que me habilita esto es a tener tantas funciones trabajar como con implementaciones personalizadas como tipos sean de esa clase. De igual forma que hay tantos menor o mayor como tipos de datos ordenables hay. Y lo que puedo hacer, y ahora vuelvo a la pregunta original, es que también puedo hacer que los números pasen a ser trabajadores. Nada me impide que haga instance trabajador number. Where. Lo que tengo que hacer es una función trabajar que de un número me devuelva el número por 2, por ejemplo. Entonces ahora, así como los números pasan a formar parte de la clase trabajadora. Trabajar el 2 me devuelve 4. Entonces, esto decía, abre la puerta a modelar un montón de cosas esto. ¿Sí? Hay que ver si es lo que queremos hacer. No lo vamos a hacer en la materia, lo cuento hoy porque me lo preguntaron, tómenlo a modo de bonus, pero es un sistema de tipos muy sofisticado el que tiene Haskell, ¿sí? Que me permite construir, modelar, de formas bastante versátiles. Digamos, sería un uso, ya que estamos en la materia de paradigmas, donde vemos varios de ellos, es un uso más objetoso de funcional. ¿Sí? La gente que viene más del palo funcional, no sé si le gusta tanto este enfoque, tal vez sí hacen más uso de la recursividad. Si uno va a un experto en Haskell, otro lenguaje funcional, es como que le dan mucha manija a foldear, a recursividad, y se arman estructuras de árboles recursivas que hacen con 3 líneas, hacen un código que hace un montón de cosas. ¿Sí? De pronto se estila más ese uso de las herramientas, pero todo depende de quién lo quiere usar para qué. ¿Sí? El sistema de tipos es muy sólido, el de Haskell, no solamente porque infiere, sino porque tiene mucha consistencia. Entonces, fíjense, le estamos agregando el comportamiento de los números de esta forma. No es tan frecuente eso en los lenguajes. ¿Sí? Estamos haciendo polimorfismo, que es un término que vamos a ver en objetos con profundidad. Ok. Cierro este tema por acá y nuevamente retomemos el hilo de la clase. Otras consultas, otras dudas, otras pistas para indagar de qué se trata esto de Haskell y la programación funcional. Yo quería saber el LED, cómo se usaba, que vi que en algunos lugares lo usaban cuando buscaba código. Sí, let es una expresión que me permite incorporar código mientras lo voy ejecutando. Yo acá podría decir, la función saludar no existe, pero puedo definirla acá, let saludar x igual hola más x. Entonces ahora puedo saludar a Juan. Eso es el let. Y las versiones más recientes de Haskell
lo permiten hacer sin el comando let. Yo, si pongo acá aplaudir X y le digo clap X y no le pongo let, también me lo define. O sea, es para definirlo dentro de una terminal. Sí. Sí, está en el Durante la código también lo ejecución de la toma, terminal. Aplaudir, si acá pongo de vuelta Juan, lo tomó. Pero si lo pones en el código también funciona. Cosa que no sé mucho qué sentido tiene. Pero también puedo hacer que el concepto... Puede estar bueno para ir modificando el programa a sí mismo, ¿sí? Si según qué condición pasa, defino no tal función. Y por ejemplo, si cuando llama a la función, no sé, encontrar uno, o la función pertenece, acá puedo poner en lugar que haga esto, podría poner let, es medio raro, pero técnicamente se puede escribir let en cualquier lugar. Bueno, justo ahí no, pero del lado de la devolución. Es una especie de una función que tiene efecto, no es lo que recomendamos usar. Por ahí, el uso que puede ser de utilidad sería pero también se lo produce sin este comando. De pronto, repito, es algo que está relativamente en las últimas versiones. Antes había que usar el let para hacer esto. De pronto la bibliografía que están mirando donde dice esto no sea la más nueva, o aún siendo nueva quisieron mantener eso por compatibilidad. Tal vez un uso más normal sea para un valor, más que una función. También es una función, pero... Esperen que eso me quedó mal ahí arriba. Uno lo puede imaginar como que es un uso más imperativo. Let algo igual 200. O let el máximo igual 200. Entonces máximo es 200. Entonces de pronto hay quienes lo usan como si fuese una asignación a una variable. De hecho, en otros lenguajes el let se usa para asignar, precisamente. Bueno, creo que no vale la pena ampliar en este comando o término. ¿En otras Profe, consultas quieren aprovechar a consultar? A ver, a sí. repasar. ¿Podrías volver a mostrar la parte de cuando sos trabajador con un number? ¿Dónde lo tengo? Acá. Ahí están nuestras Ah, listo. listas que son iguales, estructuralmente hablando. Ok. No, listo, porque yo no estaba usando el preludat porque estaba con el normal, ¿no? Entonces le puse int Bueno, y me tiró un error, se ve que porque se pelea con el float o algo así. Pero con number no debería haber ningún problema. no sé que por ahí querías multiplicar también. Sí, sí, es el mismo código, pero como yo no estoy usando el preludat, puede ser Y por sí, eso que no anda. ¿y cómo definiste acá? ¿Que trabajar devolvía qué cosa? ¿Un int también? Sí, Sí, el int se lleva mal con la multiplicación y la división, a veces. claro. ¿Y cómo era para poner, esto nada que ver no con el tema, pero cómo era para poner number en el código sin tener que poner preludat? No sé si me explico. Como habías explicado Type la vez que no number pudimos. igual int, por ejemplo. ¿Cómo? Un sinónimo de tipo con el comando type. Yo puedo poner mi número igual number. Esto es un nuevo nombre para el tipo number. Yo podría usar acá
que doble va de mi número. El mi número es exactamente lo mismo. Ok, en este caso yo pondría type Type int number igual a igual number. float, por ejemplo. Si querés que, Ah, ok. Type number igual en vez float. de float, usar a los number como float sin tocar todas las veces donde decía number en tu código. Ok, y reemplazaría todos los int y float por un number. Si vos haces type number igual float, lo que va a pasar es que esta función va a retornar un float, en definitiva. Que la edad va a ser un float, eso estás diciendo. Ok, Que el number que usas en tu código internamente es un float. claro, como un sinónimo. Como un sinónimo. Eso es eso. Es un nuevo nombre para un tipo existente. Data define un nuevo tipo. Type le da un nuevo nombre a un tipo existente. Hoy preguntaban cómo va a ser el parcial y yo me lo salteé la respuesta. Ahora, antes que termine la clase, lo comento. ¿Sí? Voy a dejar de grabar para que eso, cuando se escuche en otro contexto, no tenga por qué ser la misma respuesta. Ahí dejé de compartir y ahora